Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y créanme, es uno de esos que te deja con la boca abierta. Hoy vamos a meternos de lleno en un chisme que ha explotado recientemente. Calle Arcel, el padre de nuestra querida Ande Ercel, ha revelado algunos secretos sobre Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien, el papá de Ande hablando de su ex y de su relación pasada. Esto se pone bueno, así que quédense conmigo hasta el final para no perderse ningún detalle. Y antes de empezar con todo el drama y las revelaciones, si todavía no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento, los chismes más jugosos y los análisis más profundos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, como les adelantaba, el foco de atención hoy está puesto en Calle Arcel, el padre de la estrella turca Hande Ercel. Para quienes no estén tan familiarizados, Hande Ercel es una actriz increíblemente popular, conocida por su belleza y su talento en producciones como Love is in the Air, donde compartió pantalla y, bueno, también vida fuera de ella con Kerem Bürsin. La relación de Hande y Kerem fue una de las más seguidas y queridas por los fans, una especie de cuento de hadas moderno que lamentablemente terminó. Y hasta ahora, los detalles sobre por qué terminó, qué pensaba la familia, y mucho menos el padre de Hande, habían sido muy escasos. Pero eso ha cambiado drásticamente con estas recientes declaraciones. Resulta que Calle Arcel, el señor Ercel, ha decidido abrirse y compartir algunas impresiones, y más que impresiones, revelaciones, sobre Kerem Bürsin. Y no se trata de comentarios banales, señores, estamos hablando de detalles que pintan una imagen un poco diferente a la que muchos de nosotros teníamos, o al menos, que añaden capas de complejidad a la historia. Lo que ha dicho el padre de Hande sobre Kerem Bürsin es lo que vamos a desgranar hoy, analizando cada palabra, cada insinuación, y tratando de entender las implicaciones de estas declaraciones. ¿Fue Kerem el hombre que pensábamos? ¿Qué piensa realmente el padre de su ex yerno? ¿Hay resentimiento, arrepentimiento, o simplemente una perspectiva objetiva? Las declaraciones de Calle Arcel, según lo que se ha filtrado y comentado en la prensa turca e internacional, parecen apuntar a que el señor Ercel tuvo sus reservas sobre Kerem Bürsin desde el principio. Se habla de que él no veía a Kerem como una persona que pudiera ofrecerle a su hija la estabilidad que él deseaba para Hande. No se trata de un ataque directo, pero sí de una preocupación paternal expresada de manera clara. Piénsenlo, todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, y a veces esa visión puede chocar con las decisiones o los caminos que ellos eligen. En este caso, parece que Calle Arcel tuvo sus dudas sobre Kerem Bürsin como pareja a largo plazo para Hande. Una de las cosas que más llama la atención es que se rumorea que Calle Arcel mencionaba que Kerem Bürsin, si bien carismático y un buen profesional, quizás era alguien con demasiada prisa, o demasiada ambición, en ese momento de su vida. Lo que a ojos de un padre podría interpretarse como falta de madurez o de intenciones serias a largo plazo. A ver, esto es una interpretación, claro, pero tiene sentido. Cuando un padre ve a su hija enamorada, quiere asegurarse de que la persona que la acompaña sea alguien que la valore, la respete y construya un futuro con ella, no alguien que esté más enfocado en su carrera o en vivir el momento. También se ha sugerido que Calle Arcel sentía que Kerem Bürsin no terminaba de encajar del todo en la dinámica familiar. Esto puede significar muchas cosas, desde diferencias culturales o de personalidad, hasta simplemente una percepción de que Kerem no compartía los mismos valores o prioridades que la familia Arcel. Es importante recordar que las familias tienen sus propias tradiciones, sus propias formas de hacer las cosas, y a veces, la pareja de un miembro puede sentirse como un elemento externo si no hay una conexión profunda con todos. Ahora, algo que también se ha comentado es que estas declaraciones no vienen de la nada. Aparentemente Calle Arcel ha sido bastante reservado sobre la relación de su hija y Kerem Bürsin en el pasado, y ahora que la relación ha terminado, quizás siente que es el momento de compartir su perspectiva. ¿Será que él sabía algo que nosotros no? ¿O simplemente está expresando su opinión ahora que ya no hay ninguna implicación directa en la vida de su hija? Es una pregunta interesante que deja mucho a la especulación. Y luego está la cuestión de la reacción de los fans. Como saben, Hande Ercel y Kerem Bürsin tienen una base de seguidores masiva, y estas dos figuras públicas son muy queridas. Cuando aparece información que podría teóricamente afectar la percepción de uno de ellos,
o de la relación pasada, los fans suelen dividirse o tener reacciones muy fuertes. Por un lado, están los que apoyan incondicionalmente a Andy y a su familia, y verán las declaraciones del padre como una validación de sus propias percepciones o deseos para Andy. Por otro lado, están los que adoraban a Kerem Bürsin y ven estas declaraciones como algo injusto o malintencionado, tratando de dañar su imagen. Es un equilibrio delicado. Hay que decir también, y esto es importante, que las declaraciones de los padres, por mucho que amemos a nuestros hijos, siempre pueden estar teñidas por el amor incondicional hacia ellos. Un padre siempre querrá proteger a su hijo y verlos felices, y a veces eso puede llevar a juzgar a las parejas desde una perspectiva un poco sesgada. Kaya Ercel, al ser padre, es natural que haya querido lo mejor para Andy y que haya analizado a Kerem Bürsin con esa lente paternal. Lo que es innegable es que estas declaraciones han reabierto el debate sobre la relación de Andy Ercel y Kerem Bürsin. Aunque ambos han seguido caminos separados y han sido vinculados con otras personas, el recuerdo de su historia de amor sigue vivo en la mente de muchos fans. Y ahora, con la voz del padre de Andy uniéndose a la conversación, la narrativa se vuelve mucho más compleja. Si analizamos las palabras específicas que se le atribuyen a Kaya Ercel, algunas de las frases clave que han resonado son las que sugieren que él no creía que Kerem Bürsin fuera el adecuado para Andy a largo plazo. Esto se basa en percepciones sobre la madurez, las ambiciones y los planes de vida de Kerem en aquel momento. No se trata de decir que Kerem sea una mala persona, sino de que, desde la perspectiva de un padre que quiere asegurar el futuro y la felicidad de su hija, quizás no vio la compatibilidad a largo plazo que él buscaba. Otra perspectiva que se maneja es la de la influencia de los círculos sociales y profesionales. A veces el entorno en el que se desenvuelve una persona, especialmente en el mundo del espectáculo, puede generar ciertas percepciones. Quizás Kaya Ercel sentía que Kerem estaba demasiado inmerso en ese mundo, con sus propias presiones y dinámicas, y que eso podría afectar la estabilidad de la relación. Es interesante reflexionar sobre cómo estas declaraciones pueden impactar la percepción que los fans tienen de Kerem Bürsin. Aunque sea una opinión de un padre, y no necesariamente la verdad absoluta, tiene el peso de provenir de alguien cercano a Andy Ercel. Esto puede hacer que algunos fans reevalúen su visión sobre la relación pasada. Por otro lado, también podemos verlo desde el punto de vista de que Kaya Ercel, al hablar ahora, puede estar simplemente compartiendo su verdad, su experiencia como padre viendo a su hija en una relación importante. No necesariamente busca crear conflicto, sino quizás ofrecer un cierre o una perspectiva que él considera importante. Hay que ser cautelosos al interpretar estas declaraciones. No tenemos las palabras exactas y completas de Kaya Ercel, sino lo que se ha reportado y comentado en los medios. Por lo tanto, es importante tomar esta información con un grano de sal y evitar sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es analizar las tendencias, las percepciones y cómo estas noticias generan conversación y debate. Una cosa es clara, la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin fue un fenómeno mediático, y todo lo relacionado con ella sigue siendo de gran interés para el público. Las declaraciones del padre de Andy añaden una nueva capa de intriga y profundidad a esta historia que ya de por sí cautivó a millones. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo observadas bajo un microscopio, y que las opiniones de los familiares cercanos pueden tener un peso significativo. Que los padres, con su amor y preocupación, a menudo tienen una visión particular sobre las parejas de sus hijos. Y que a pesar de que las relaciones terminan, las historias y las percepciones que las rodean pueden seguir evolucionando. En resumen, hemos explorado las revelaciones que Kaya Ercel, el padre de Andy Ercel, ha hecho sobre Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles razones detrás de estas declaraciones, como las preocupaciones paternales sobre la estabilidad y la ambición de Kerem, y cómo estas opiniones podrían afectar la percepción pública. Es un recordatorio de que las relaciones de las celebridades son complejas y que, a menudo, hay más de lo que se ve a simple vista, especialmente cuando la familia está involucrada. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar este análisis. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante y revelador como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kaya Ercel. ¿Creen que sus preocupaciones eran válidas? ¿Cómo ven ustedes la relación pasada de Andy y Kerem a la luz de esta nueva información? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes.
Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que sean fans de Undercell, Kerem Bürsin o simplemente del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.